Bienvenidos mis amigos de Yo Soy Frangil y gracias por estar ahí para disfrutar de otro video. Si ya vieron mi video anterior terminando Ninja Gaiden 2, saben con lo que vengo. Sí, vamos a darle al mítico y legendario Ninja Gaiden 3. Ya lo saben. Si quieren ver cómo se termina este juego sin perder, no se vayan, pero antes permítame decirles que este juego yo lo termino sin que me topen. Ninja Gaiden 3 The Ancient Ship of Doom es un videojuego de plataformas de desplazamiento lateral desarrollado y publicado por Tecmo para la Nintendo Entertainment System. Fue lanzado en Japón el 21 de junio de 1991 para Famicom como Ninja Ryukenden 3 Yomi no Hakobune y en Norteamérica el 15 de agosto de 1991. La versión de NES no se lanzó en Europa. Atari Corporation lo portó a Atari Lynx y lo lanzó en 1993 en Norteamérica y Europa, conservando la versión europea el título norteamericano Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 3 fue dirigido y diseñado por Masato Kato, sustituyendo a Hideo Yoshizawa, quien fuera el desarrollador de los dos títulos anteriores. En una entrevista, Kato dijo que Ninja Gaiden 3 necesitaba ir en una nueva dirección. Al juego se le dio más un motivo de ciencia ficción que el motivo místico de los dos títulos anteriores. Por esta razón, los enemigos cambiaron luciendo más robóticos. La banda sonora del juego fue compuesta por Hiroshi Miyazaki, Kaori Nakabai y Rika Shigeno. Al igual que los títulos anteriores, Ninja Gaiden 3 recibió críticas en su mayoría positivas. Las primeras críticas elogiaron el juego por su trama, jugabilidad y dificultad. El port de Atari Lynx, aunque recibió elogios generales por los gráficos y controles, recibió una mala recepción por su sonido y por la incapacidad de los jugadores de ver personajes y elementos, atribuyéndolo a la pequeña pantalla de la Lynx. Yeah, can't tell what these items are. Ninja Gaiden 3 recibió una cobertura preliminar en la revista Electronic Gaming Monthly, exhibiéndose en la feria comercial Consumer Software Group en Tokio del 24 al 25 de marzo de 1991. Dijeron que Ninja Gaiden 3 fue el mejor juego de Famicom que se exhibió allí. El juego apareció en la edición de julio de 1991 de Electronic Gaming Monthly como exclusivo de EGM. Elogiaron el juego y dijeron que Ninja Gaiden mejora cada vez. También fue uno de los juegos destacados en la edición de agosto de Nintendo Power, donde recibió 11 páginas de cobertura, que incluían un recorrido completo por el juego. GamePro le otorgó al juego las mejores calificaciones en todas las categorías, excepto en sonido, pero lo criticaron ligeramente por omitir el power-up de los clones de Ninja Gaiden 2, así como las continuaciones limitadas y la falta de contraseñas existentes en la versión japonesa. En cierto aspecto, GamePro quería un juego easy. En marzo de 1992, Ninja Gaiden 3 recibió 3 nominaciones en los Nintendo Power Awards 91 en las categorías Mejores Gráficos y Sonido, Mejor Desafío y Mejor en General. Ganó en la categoría Mejor Desafío, pero ocupó el segundo lugar en la categoría Mejores Gráficos y Sonido, quedando detrás de Battletoads en el primer puesto. Fue clasificado como el tercer título de NES Mejor en General de 1991, quedando detrás del Tecmo Super Bowl. Mi puntuación para Ninja Gaiden 3 es un 9.5 de 10. Datos interesantes. Ninja Gaiden 3 se desarrolla entre los eventos de Ninja Gaiden y Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos. Esto se hizo para mantener la continuidad porque el equipo de desarrollo pensó que era demasiado difícil continuar la historia después de Ninja Gaiden 2 y optaron por establecer la trama en algún momento antes de los eventos del segundo juego, girando entonces en torno al antagonista secundario del primer juego, Foster. La intención original de los desarrolladores era hacer que el juego fuera más fácil que los títulos anteriores. Sin embargo, Tecmo lanzó el juego para NES con un nivel de dificultad mucho más alto que la versión japonesa, al duplicar la cantidad de daño que el jugador recibe, con continuaciones limitadas, enemigos más fuertes y la omisión de un sistema de contraseñas. Ninja Gaiden 3 fue convertido por Tiger Electronics a un juego portátil LCD. Esto también pasó con Ninja Gaiden y Ninja Gaiden 2. El nombre de Ninja Gaiden 3 varía según su versión. En Norteamérica se publicó como Ninja Gaiden 3 El Antiguo Barco de la Fatalidad y en Japón como Ninja Ryukenden 3 Yomi no Hakobune, que significa La Leyenda de la Espada del Dragón Ninja 3, El Arca de Hades. Bien mis amigos, después de esa intro educativa e informativa, vamos al game, pero no sin antes, y como ya es costumbre, debo mostrarles mi compañera en el turbo, sí señor, la NES Advantage. Este es el gameplay de Ninja Gaiden 3 por Frangil sin perder y sin recibir daño. Gracias a todos por el apoyo y recuerden que al final de este video dejo un corto con la música del próximo gameplay. Si sabes cuál es, déjamelo en la caja de comentarios.
Bien, mis amigos, vamos a esto. Acto 1. Ninja Gaiden 3 es un excelente juego, señores. Tecmo hizo un buen trabajo y cerró con broche de oro esta trilogía en la NES. Pero en mi opinión, hicieron un disparate con el port a Super Nintendo. Ninja Gaiden Trilogy, eso no debió salir. Lo que nos merecíamos era Ninja Gaiden 4, 5 y 6. Como pasó, por ejemplo, con Final Fight o con la Mega Man X en Super NES. Llegamos al primer jefe. Va rápido, ¿verdad? Ustedes saben por qué. Por el turbo, señores. Sean como Frangil, jueguen con turbo. Muchos de mis amigos, ya cuarentones, que siguen jugando juegos retro, botoneando, como si le estuvieran pagando. Como que obligado. Ay, no. Ninja Gaiden siempre destacó, señores, por música y gráfica, y en este juego se la botaron. Hay que decirlo. Pues nada, estamos on point con la espada del dragón. En comparación con Ninja Gaiden 1 y 2, que tienen continuos infinitos. Aquí nada más te dan 5 continuos. En Ninja Gaiden 2 te dan vida por puntos, aquí no. En Ninja Gaiden 1 tenemos la Jump and Slash y el Grappling, que esa arma es un abuso. Aquí no está. Y los enemigos aquí te hacen muchísimo daño. Cualquiera te quita mucho vital. Por lo tanto, en este juego te matan más fácil. Y otra cosa, señores, no me miren a mí, miren el gameplay. No me hagan caso, ignórenme a mí. Aquí hay un truquito, a ver si lo hacemos. Ahí está, cuando nos adelantamos la pantalla, el ninja se trepa en el aire. Cogemos esta vida. Eso sí, en este juego dan vida en el escenario, Las vamos a contar, pero dan muchas. Sin embargo, el contador no aguanta más de 9 vidas. Eso hay que destacarlo también. Vamos llegando al segundo jefe. Está aquí a la vuelta de la esquina. Helo aquí. Ups. Eso fue todo. ¿En qué año tú jugaste Ninja Gaiden 3? ¿Qué tiempo te tomó terminarlo? ¿Qué tan difícil fue para ti? ¿No lo terminaste? Déjamelo ahí en la caja de comentarios, señores. Me interesa leer sus opiniones con relación a este juego. Vamos al acto 3. Recuerdo también que tuve amigos a los que este juego no le causó una primera buena impresión. Pero oigan por qué. Dije porque en Ninja Gaiden 3 uno pelea contra máquinas y robots. Gran cosa. Aquí hay otra vida, nótenlo. Vamos con los pecaditos. A mí me dio igual. Yo estaba seguro de que después de la experiencia con Ninja Gaiden 1 y 2, este juego no iba a defraudar. Sin embargo, tengo que decir que la impresión que nos llevamos con este juego fue buena, pero no fue mayor a Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden 2 se quedó siendo la favorita, de verdad. Vamos allá.
Esta arma, el aro de fuego o el Nimpo, es el arma esencial para terminar este juego. Ya ustedes verán por qué. Pero hay que administrarla bien porque cuesta 20 puntos de energía de arma y solo dura 4 segundos en pantalla. Se acaba este juego sin Nimpo, pero cuesta más trabajo. Si no tienes turbo, no intentes esto en casa para que no te caiga. Llegamos al jefe número 3. Tenemos el Nimpo. Fácil, ahí lo resolvemos. Vamos a esto, señores. Acto 4. El mundo de cabeza le llamaba yo a esto. ¡Up! La montaña yo la veo de cabeza aquí. La foresta está en el techo. Ups, cuidado ahí. Otra vida, anótenla. Vamos allá. El Nimpo nos ayuda a cruzar a través de ciertos obstáculos. Miren, las púas. Eso es vital para el último escenario, ¿eh? Ustedes lo verán. Hay que ganar tiempo. Llegamos al jefe 4. Nos ponemos en esta esquina. Con el Nimpo lo resolvemos. Eso fue todo. Si tú eres de los que disfruta los juegos retro al igual que yo, déjame un like y suscríbete al canal. Gracias, de verdad que sí. Gracias a todos por el apoyo. Vamos al acto 5, señores. Vamos allá. Buena. Se me fue el ascensor. Vamos allá. Listo. Esas arañas son muy peligrosas. Quitan muchísimo vital. Creo que son 6 cuadritos por golpe. Eso es mucho, señores. ¿A dónde vamos? Oh.
Ah, pero yo estoy tirando un espadazo que ni se ven. Vamos allá. Otra vida. Ya tenemos 6 en stock y una que estamos jugando son 7. Miren la importancia del Nimpo en este pedacito, por ejemplo. Con tantos enemigos que hay aquí. Nos facilita la vida en gran medida. Y aquí nos vamos a enfrentar ahora a la primera transformación de Clancy, que es parte de la historia aquí en Ninja Gaiden 3. Y vamos a darle a esto, señor. Eso fue todo. ¿Cuál es tu Ninja Gaiden favorita de la trilogía de NES? Déjamelo ahí en la caja de comentarios. La mía es la 2. El hielo funciona de maravilla en las Ninja Gaiden. Ustedes lo saben eso. Vamos ya. Aquí en el 6.2. Bueno, aquí en el 6 hay un pedacito donde uno coge una vida y se devuelve. Y está ahí de nuevo. Yo lo voy a hacer para fines del video. Me voy a devolver para que ustedes lo vean. Que ahí uno recoge hasta 9 vidas. Que en un juego como este es importante tener mucha vida al principio cuando uno está aprendiéndose el juego, por supuesto. Y esta arma que llevo, la cuchilla, no la cambien. Mírenlo aquí, este es el portal. Cogemos la vida aquí, nos devolvemos y ahí está de nuevo. Lo veremos ahora. No cambien la cuchilla, Por más tentadora que se vea la oferta. Otra vida aquí. La vieron, ¿verdad? Vamos a devolvernos. Lo prometido es deuda. Yo me debo a mi público. Me devuelvo aquí cuando regreso. Aquí está todo de nuevo, miren. Ahí está la vida otra vez. Si nos seguimos devolviendo, la seguimos cogiendo y completamos 9 vidas. Llegamos donde el jefe. Este jefe tiene un truco. Cuando viene, simplemente rebotamos de la pared un golpe y activamos la cuchilla. No esperen a ver si algo cae del techo. Con eso nos aseguramos de que no nos hagan daño. Eso fue todo. Con el fuego también se puede. El fuego ayuda. Pero hay que esperar que lo que sea que cae del techo esté más cerca. Pero con la cuchilla estamos más que protegidos. Vamos al mundo 7. Aquí cuando recogimos el Nimpo, allá adelante, no lo podemos perder.
Ustedes verán por qué. Ese Nimpo no podemos cambiarlo para que nos vaya bien. Miren qué fácil, ¿eh? Qué fácil nos va con el Nimpo. Otra vida aquí. Ya tenemos 9. Con el Nimpo vamos cómodos. Miren, yo cogiendo vital, ya eso es por costumbre. Miren otra vida aquí abajo. Ve, no cambió el marcador. No pasa de ahí. En este mundo, de aquí para adelante, ya con este reloj que tenemos, el Nimpo es indispensable. El piso se desvanece ahí. Una trampa total. Llegamos al último jefe. Vamos allá. Con el uso del Nimpo, señores, vamos fácil porque los rayos no nos chocan. Con el fuego se puede resolver ese jefe. De igual modo, uno lo ataca, avanza hacia adelante, se atrapa que los rayos fallen y le tira fuego. Pero con el Nimpo, miren esto. Un robo totalmente. Y el último jefe, como tenemos 40 de vital, nos va bastante bien también. Bastante fácil. Y eso fue todo. Y de esta forma, damas y caballeros, hemos terminado Ninja Gaiden 3 sin perder y sin recibir daño. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Recuerden suscribirse al canal, denle like y comenten si les gusta este material. Este gameplay espero que ustedes lo puedan usar como, qué sé yo, como video de estrategia para que ustedes puedan terminar este juego sin perder. Analícenlo, estudienlo. Que cualquiera, estudiando cualquiera pasa. Estudien lo que estudiando cualquiera pasa, señor. Eso no es nada. Ahora vamos a tener que darle al próximo juego porque este se acabó. Yo soy Frank Gil, señores. Gracias por el apoyo.
Recuerden suscribirse al canal, compartan ese material. Nos vemos en el próximo gameplay. Gracias por el apoyo. Vamos a dar un salto ahora para que ustedes vean el final. Me voy de aquí, en cámara rápida. Chapuzón. Oh, se me fue. Ustedes lo vieron, a machetazo y no lo mato. Y esa caída, Frangín. Dime, Cava. Cava, explícame, Cava, que me toparon ahí. Esto es sin perder y sin que me topen. Cava.